Pues aquí está el está, para que lo comprueben si es lo mismo. Y es una curva a la derecha. Y sobre todo, lo que necesitamos son las abscisas. Aquí están las abscisas de los 4 puntos principales para que comprueben si es lo mismo. Sí, pero la preocupación es que está redondeando algo. La L sí. Pues esas son las abscisas. Y esas abscisas pues deben ser iguales a las que están encima. 24, 7, 21, 54, 30 y 118, 30. ¿Qué es más o menos lo que ustedes hicieron para el proyecto? Sino coger la información de lo último que decía final y meterlo en sus carteras para que pudieran hacer la localización. Esta es la primera. ¿Está bien? Ahí ya está el abscisado y vamos a hacer el desarrollo de ancho. A esa cartera, ahora acá habrá una hojita o una pestaña nueva para calcular el sobreancho. Inicialmente necesitamos todos estos datos que son los datos iniciales para el cálculo. Háganla donde esto es velocidad de la curva, número de carriles, la L es la longitud del vehículo rígido, el ancho de carril, el radio, el arco y esto las dimensiones del vehículo articulado. Iniciales para el cálculo del sobreancho, la velocidad de la curva, N, el número de carriles, L, la longitud del vehículo rígido, que es la longitud entre el inicio del vehículo y el eje trasero, A, el ancho del carril, R, el radio, S, el arco, y A, L1, L2 y L3 y U son las dimensiones del vehículo articulado, para que formulemos los dos tipos de vehículos.
voy a poner otro ahí también. La velocidad de dónde sale, pues la velocidad de la curva del alineamiento, ¿no? Hicimos un estudio de velocidades y aquí definimos la velocidad de la primera curva. ¿Sí? Déjalo fuera. M, y que es el número de carriles, y A, que es el ancho del carril, salen de dónde? De la especificación inicial, bueno, la que nos dio tránsito, que decía que era una vía secundaria de 2 carriles y el ancho de carril 3 puntos. Del cálculo de la curva, o de acá de los elementos, determinamos cuál es el radio de esa primera curva. Entonces, esa primera curva tiene un radio de 107 y una longitud de la espiral del radio de esa vía de 37. El radio es 37. La S siempre es 10. Cada 10 metros entregamos información. De esta tablita sacamos la información de las L's, que es la tabla 5.6, y dependiendo del vehículo de diseño. En este caso, recuerden que mi vehículo de diseño es un camión de 2 ejes. Y la L es esta. La L para un camión de 2 ejes es 8, que sale de la tabla 5.6. La L para vehículos rígidos es 8. Y estas dimensiones son para el vehículo articulado, que también están en esta tabla. Pues en la tabla 5.6 dan las dimensiones de A, L1, L2 y L3 para el vehículo articulado. Entonces, el A es el voladizo del entero, L1, L2 y L3 es la distancia entre ejes. En este caso, la distancia de L1 es la distancia del primer eje a la quinta rueda y L3 de la quinta rueda al último eje del remolque. L2 siempre es 0, que no tenemos entre ejes porque utilizamos la quinta rueda como giro. Y U es el ancho del vehículo. No, vamos a calcular las dos para que, dependiendo, para que les queden las fórmulas de todo. Esta de la tabla 5.5 y esta de la tabla 5.6. ¿Qué son? El primero, la longitud del vehículo rígido. ¿Cuál longitud? Entre la punta del vehículo y el eje trasero. Y A, L1, L2 y L3 de U de un vehículo articulado. El estudio de tránsito que nos diga cuál es el vehículo de diseño. Estos serían los datos iniciales. ¿Listo? Y ahora, con estos datos vamos a calcular el sobreancho que sería la S que necesitamos para cada uno de nuestros vehículos. Entonces, la primera S es para un vehículo rígido y la fórmula es esta.
carriles multiplicado por el radio menos la raíz cuadrada del radio al cuadrado menos la L. ¿Cuál L? La del vehículo que está ahí. Y eso nos da 0.59 Esta es para, según lo que dice el manual, para vías primarias y secundarias, pero también una formulación para vías terciarias, que es esta formulita, que si lo calculamos da muy similar. Miren que la diferencia es 1 milímetro entre una fórmula y la otra. Con la primera da 0.599 y con la segunda 0.599. Entonces, eso es lo que dice que para estas condiciones geométricas, para esa vía, si el vehículo de diseño fuera un rígido, necesitamos 59.9 centímetros adicionales. Regularmente lo redondeamos hacia arriba, que sería colocar 60 centímetros. También porque, uno, porque eso lo tenemos que construir. Y regularmente la vía al final, ¿con qué lo extendemos? Con una pavimentadora o con una finisher. Y la finisher no tiene precisiones milimétricas. Entonces no puede colocar allá un ancho de carril de 3.25 en una finisher, o 3.20 o 3.30. ¿Sí? Son precisiones. Entonces, pues regularmente aquí lo aproximamos a medidas reales, porque si no, lo dejamos por ejemplo de 58 centímetros. Eso implicaría en campo colocar 50 centímetros con la finisher y colocar tablas a 8 centímetros para consolidar, y eso pues es un desgaste en el proceso constructivo. Al final sería mejor dejar 60. Hacia arriba, sí. Al decímetro. Al decímetro. Esa es la precisión de la finisher. En la finisher no puede colocar un carril de 3.90 o de 4. Si no puede colocar un carril de 3.95. Cuando coloca eso, lo ha tocado, si hay que cumplirlo, o sea, extender 3.90 y colocar tablas a 5 centímetros y echar asfalto con los auxiliares para poder compactar y cumplir los 3.95. Entonces, por eso ustedes al final van a una materia de construcción donde ven todas las precisiones de la máquina. Porque una cosa es hacerlo aquí en Excel y en AutoCAD, y que puede llegar hasta 4 cifras decimales, pero vaya en campo, ¿cómo lo hace? Listo. Entonces, eso para los vehículos rígidos. Y ahora, todas estas formulitas para calcular los vehículos articulados. Entonces, la primera fórmula es calcular el ancho del tangente. Que se calcula con esta fórmula. Pues el ancho del tangente, N por A. N el número de carriles, A el ancho del carril. Entonces en este caso, dos carriles de 3.3 nos da que el ancho de tangente es 6.2.
siguiente formulita es U en mayúscula, que es que el ancho que ocupa la parte trasera del camión. Aquí, si miramos esta parte que va a girar a partir de acá, cuando hace la curva, el espacio que utiliza toda esta parte de atrás. Esto es U. Y se calcula con esta fórmula. Entonces, U, que es el ancho del vehículo, más el radio de la curva, menos la raíz del radio de la curva al cuadrado, menos L1 más L2 más L3 elevado al cuadrado. FA es cuando recorre el vehículo, esta punta de acá, ¿sí?, se alcanza a meter en el otro carril, porque las llantas de adelante van a empezar a girar y este pedacito de carril se metió, ¿sí? Como cuando los buses, sé que tienen las llantas más atrás y ellos se pegan al borde del sardinel y se van a meter un espacio dentro de la vía, es más o menos lo mismo. Entonces, este pedacito, esto es FA, que este pedacito cuánto se mete en el carril contrario y se calcula por esta forma. Entonces, el radio al cuadrado más A es el ancho de ese voladizo delantero por 2 por L1 más A. Y el menos el radio de la curva. El radio de la curva queda por fuera radical. O sea, todo esto menos el radio. Todo esto son para la articulación. Ahora, este C es un factor de seguridad que se saca de esta tabla. La tabla 5.7 que nos da esa condición, con base en el ancho de la tangente, interpolar ese ancho de seguridad. Ese ancho de seguridad, ¿para qué se coloca? Pues porque regularmente no lo podemos hacer el diseño exacto, porque hay conductores inexpertos. Entonces, es como tener un ancho adicional por si un conductor no tiene la misma destreza, no se vaya a subir los sardines. Y aquí está de acuerdo el ancho de la calzada, entonces está para 6, para 6.60 y para 7.20. En este caso, pues nos coincide que
660 SC es 0.75. Si tenemos anchos diferentes acá, hay que interpolar. Si tenemos un ancho de 680 o 6 o 7 metros, hay que interpolar. Y el otro factor de seguridad es Z, que se calcula por esta fórmula. Z es igual a 0.1 por la raíz de la velocidad sobre el radio. Y ahora, con base en todos estos datos, calculamos el ancho en curva, o sea, cuál es el ancho que necesita un camión como estos cuando está la curva. Y ese se calcula por esta forma. Otro factor de seguridad. Pues el ancho en curva es igual a n, que es el número de carriles, multiplicado por U mayúscula más C, más n menos 1 multiplicado por FA más Z. Y nos da 10.195. Dice que en la tangente, que es de 6.6, cuando hace la curva, necesita 10 metros para que puedan girar los dos vehículos. Y con base en eso, determinamos cuál es el sobreancho. Es decir, pues es la diferencia entre el ancho en la curva menos el ancho en la tangente. Que en curva necesita 10.19 metros y en tangente necesita 6.6. La diferencia dice que necesita para un vehículo articulado 3.50 metros. Uno, está muy grande por esta fórmula que está mal. Debería ser L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más L3 al cuadrado, pero pues aplica como está en el manual y da esto, si ven, son muy grandes. Entre el radio sea más pequeño, va a dar muchísimo más sobre ancho. O sea, hay una vía que diseñamos y por el radio y por la condición de geométricas decía que veníamos con un carril de 3.3 y en la curva necesitaba como 10 metros. O sea, íbamos a hacer un sobreancho de 7 metros. ¿Sí? Así estaba diseñado. Regularmente los primeros que se oponían son la policía, que dicen, si ustedes vienen con un carril de 3 metros y en la curva le colocan 10, ¿qué va a pasar? ¿En dónde se van a parquear los vehículos? Pues en la curva, que va a ser teóricamente el espacio más grande para poderse parquear. Y eso implicaría que tenemos vehículos en las curvas, que sería muy peligroso. ¿Sí? Por eso ahora el manual también dice que usted debe calcular con las fórmulas y debe modelar como en los videitos que mostré al principio de cómo giraban los vehículos. Eso se hace con este programa. Entonces, si quieres, después lo descarga con tiempo y después miramos cómo se hace esa modelación. Es este Vehicle Tracking. Entonces tienen que entrar al mismo link de Autodesk y tienen que descargar el Vehicle Tracking de acuerdo al civil que tengan. ¿Sí? Entonces, si quieren 2004, el 2004. El 2024 o 2025 o 2026, el que tengan instalado lo descargan.
Él no está en un programa nuevo, sino coloca aquí una pestañita que es el que nos permite hacer esa modelación. ¿Sí? Entonces ahora, el nuevo manual que dice, aplique las fórmulas, pero también modele y tome una decisión de cuál de las dos hace, la modelación o las fórmulas, pero da la posibilidad de modelarlo. ¿Por qué? Porque a veces con radios muy pequeños que el cálculo da muy grande y que a veces no es tan necesario hacer esas dimensiones tan grandes. Se llama vehicle tracking. Entonces aquí ya determinamos cuál es el sobreancho que necesitamos para un vehículo rígido y un vehículo articulado. Entonces, dependiendo mi vehículo de diseño, o tomo este o tomo este. En nuestro caso, el vehículo de diseño es un vehículo rígido, o sea que vamos a utilizar este, pero lo aproximamos hacia arriba, o sea que vamos a diseñar con 60 centímetros, no con 59. Y ahora hay que calcular los elementos para el desarrollo del sobreancho. Esos elementos son estos 4 puntos. Estas 4 abscisas. El inicio y el final del sobreancho al inicio y el inicio y el final del sobreancho al final. Hay que cambiar como está aquí en la entonces es dependiendo si yo tengo una curva así simple o tengo una curva espiral. Y aquí la abscisa es 13 más 0.3 por... Si tengo una curva circular, la L que aparece ahí, tengo que calcularla. ¿Cómo? Por esa fórmula. El ancho del carril por el peralte sobre el delta de S. Si tengo una curva con espirales, no calculo la longitud, sino utilizo como longitud de transición la longitud de la espiral. En este caso, que es una curva espiral, no calculamos la L, sino traemos la longitud de la espiral, que es 37. Entonces, más adelante, o formulen otra hoja para curvas circulares, ¿cierto? O coloquen un condicional que diga, si es la curva circular, calcúlenlo, si es una curva espiral, ponga L. Y para calcular esas 4 abscisas, que son, cuando tenemos la curva, es que voy a tener va a tener un punto por acá donde el sobreancho es 0 y un punto por acá donde tenemos el sobreancho total. Y por acá, otra vez, donde tenemos el sobreancho y aquí donde el sobreancho es 0. Y lo que hacemos es esto, en la transición de pasar de 0 al sobreancho y acá del sobreancho a 0. Este punto donde es 0 lo llamamos inicio y este final. Y en la salida, al contrario, este final y este inicio. Necesitamos calcular las 4 abscisas de esos 4 puntos. Entonces, para la curva circular, el PC queda por acá. Entonces, es una distancia hacia allá y una distancia allá. Lo mismo acá. Por acá queda el PT, una distancia para acá y una distancia para acá. Entonces, esas abscisas se calculan con estas fórmulas. Entonces, el inicio es la abscisa del PC menos el 70% de esa S. La abscisa del final, la abscisa del PC más el 30% de esa S.
Y al final, la abscisa del final sería la abscisa del PT menos el 30% de esa L, y el inicio, la abscisa del PT más el 30% de esa L. Y para curvas espirales no calculamos nada, sino lo que tenemos es las abscisas de los puntos de planta que ya calculamos. El inicio es el TE, el final el EC, el final acá el CE y el inicio el ET. Y si son espirales, pues estos dos puntos son pues acá, como son espirales, no tenemos que calcularlos, sino aquí en la curva calculamos las cuatro abscisas. El TE 188, el EC 155, el CE 187 y el IT 224. Entonces, esas mismas abscisas las tenemos acá. Entonces, si fuera circulación. Toca calcularlos. Pues si son circulares, hay que hacerlos. Entonces, acá en el inicio, el sobreancho es 0. Acá en el final, el sobreancho sería 0.6. Acá en el final es 0.6. Y al final, 0. Entonces pasamos de 0 a 0.6. Durante la curva que es el EC al CE, mantenemos el 60 centímetros. Y después, en la espiral de salida, pasamos de 60 a 0. Y esto es lo que aparece en los libros como la transición o el desarrollo del sobreancho. Pasar estas cuatro abscisas. Aquí es 0. Desarrollamos, aquí llegamos a 60 centímetros durante la curva 60 y después pasamos de 60 a 0. Y lo que aparece como el desarrollo o el cálculo del sobreancho es que necesitamos calcular para cada abscisa estas distancias. Para cada abscisa cerrada. Entonces aquí ya calculamos los puntos y ahora hagamos el desarrollo que sería hacer esta cartera. Entonces, háganla ahí y ya veremos.